Le damos la bienvenida precisamente a la sexta sesión del seminario de taller permanente de la filosofía en su edición, ¿verdad? Formación humana y sociedad actual. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Cisnero Arellano con el tema muy sui generis, la relación como concepto metafísico absoluto. Tras su conferencia que se extenderá aproximadamente entre 40 y 50 minutos, abriremos un espacio para preguntas y comentarios por parte del público. Antes de ceder la palabra al doctor Cisnero, me permitiré compartirles un poco de su trayectoria. Impresionante. José Luis Cisnero Arellano es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor de tiempo completo del Colegio de Filosofía y subdirector del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es director de AITIAS, Revista de Estudios Filosóficos del Centro de Estudio Humanístico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro fundador de la Comunidad Filosófica Monterrey y así como miembro de la Asociación Filosófica de México y de la Academia Mexicana de Lógica. Ha publicado Iniciación a la Lógica 2018, Ingeniería Filosófica 2020, Filosofía del Pensamiento Complejo 2020 y la lógica como herramienta filosófica frente a la corrupción 2022. Muy bien, cedo la palabra al doctor Cisneros. Gracias. Adelante, maestro. Gracias, muchísimas gracias por tan amable presentación. En verdad, es parte de lo que uno le gusta hacer y pues vamos construyendo poco a poco. Todavía faltan muchas cosas por hacer en esta actividad académica que nos gusta tanto. Agradezco bastante la invitación que me ha hecho la universidad de parte de ustedes, de parte de las coordinaciones del seminario. En particular también le agradezco la presentación a la doctora Rita, también a Norma Beatriz el haberse puesto en contacto conmigo, a Maribel, quien funge como alumna del doctorado acá en Nuevo León y que la mera verdad es que es muy dedicada, le pone mucha atención y está generando una excelente tesis. Tienen ahí cercana a ustedes una excelente académica. Y pues bueno, como bien lo comenta, pues el título es bastante sui generis. Me gusta ser provocador en muchas ocasiones, me gusta plantear conceptos o posturas, incluso tonos en mi argumento para poder generar un poco de polémica, generar distancia y que podamos iniciar un intercambio argumentativo y de posturas. En ese sentido, pues una de las pasiones que he tenido tiene que ver con la metafísica y una lectura con todas las probabilidades pues limitada dentro de lo que yo alcanzo a entender, me ha conducido a relacionarlo con a esta interpretación, relacionarla con algunas otras posturas que me han sugerido prestarle atención a la relación. El detalle es que este concepto, que es el que se utiliza para uno de los temas, uno de los conceptos que utiliza Aristóteles, no es el más afortunado. No refleja toda la complejidad que implica y la presentación que les voy a poner en un momento más, pues trata de aproximarnos a ello. Quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que yo hablo hasta por 2 horas, pero me voy a limitar nada más a 40 minutos, 45. Tengo bastante saliva para eso, perdón. Y la segunda tiene que ver con que estos momentos son los que a mí me gustan porque expongo mis percepciones, expongo mis ideas y busco rebotarlas, busco recibir retroalimentación. Cuando uno está solo frente al papel, frente al libro, no siempre recibe las experiencias de vida suficientes como para poder escribir algo que tenga sentido y pertinencia. Así que requiero
también del apoyo de toda la gente en la academia, de mis colegas, para poder crecer aquí en Diálogo. Por eso el tema, por eso encontrarán cosas bastante desafiantes en lo que les voy a plantear aquí. Entonces me voy a permitir compartir la presentación y por favor me indican si ya la están viendo. Ya se puede ver. Muy bien, voy a mantener esta pantallita aquí abajo con que me indica si alguien de repente quiere hacerle una seña para poder estar al pendiente. Gracias. Pues bueno, como ven, la relación como concepto metafísico absoluto juega por ahí con algunos conceptos bastante radicales, como por ejemplo el de absoluto, ¿no? Y el de relación, que normalmente ha sido un poco menospreciado, bueno, no tanto menospreciado, sino considerado desde un punto que a mí en lo particular me parece sesgado o limitante. Vamos a empezar. Quiero hacer algunas aclaraciones previas, puntos de partida. La filosofía, en términos generales, la veo desde esta perspectiva. La filosofía es contenido y método, y quiero hacer énfasis en ello. Y método. No solamente son contenidos que podamos encontrar tanto en un tratado de filosofía como en una obra literaria o en un aforismo, sino también método. Ambos, contenido y método, acompañados por una actitud de cuestionamiento radical que vaya a la raíz, por eso radical, permanente con su esperada explicación racional teorética. Ese concepto está en itálicas, explicación, porque tiene bastante que ver en lo que voy a exponer en lo que sigue. El resultado de ello, pues, es una metafísica entendida como un sentido, no el sentido final, sino un sentido de la realidad. Ahí perdón, me equivoqué con el dedo, puse realidad. De ahí que pueda afirmarse que, y esto lo pongo a su consideración también para más adelante, filosofar nos permite especular más allá de nuestros criterios y certezas, al tiempo que podemos brindar razonamientos congruentes con aquello que ha sido cuestionado. Voy a partir de aquí para lo que sigue. En otras palabras, lo que la filosofía cuestiona y explica nos conduce hacia su esencia o su posibilidad. Y estas dos palabrejas van a tener bastante que decir en adelante, esencia y posibilidad. Si podemos entender a la relación en cuanto relación, podemos entonces permutar este concepto como una función metafísica hacia todo ente en cuanto independiente de mi pensamiento y, por tanto, saber especulativamente sobre su ser. Me explico con esto. Desde luego que el título, para quienes ya estamos más vinculados con el asunto humanístico, el asunto filosófico, cuando expresamos relación en cuanto relación, nos referimos a esta sin ninguna otra condición, sin ninguna otra agregado, para poder aventurarnos hacia su indagación en el más amplio sentido de lo abstracto. Y entonces eso mismo, cuando yo lo planteo de esa manera, lo transformo o lo conduzco como si fuera una función. Lo llevo hacia otros ámbitos como para poder desprenderme en un intento un tanto burdo y apresurado, pero poder desprenderme de la concepción epistemológica que puede estar ahí ocasionando neblina sobre mi pensamiento. Esto siguiendo la recomendación que hace Nicolai Hartmann en su primer tomo de Ontología. Él advierte ahí que mucha de la tradición ontológica y metafísica se confunde con las premisas epistemológicas. Y eso es lo que no quiero, confundirme al grado de seguir haciendo epistemología y no propiamente metafísica. Entonces, ahí pues prácticamente me voy a dirigir hacia el ser de la relación en cuanto a relación para poder abordar el tema que les traigo a consideración. Para estar en condiciones de llegar ahí, a lo que estoy planteando, falta desanudar dos conceptos. El primero ha engañado todo tipo de reflexión filosófica, sí, exactamente así lo digo, como engañado. Ha engañado todo tipo de reflexión filosófica. Ya Heidegger me parece que lo había advertido, pero acudió a una espada de Damocles para su solución. Lo
cortó sin otra consideración. Así lo veo, a pesar de que encuentro ahí bastantes parágrafos que intentan desanudarlo, yo creo que lo corta de tajo. Y el segundo, esas condiciones, ha sido menospreciado por ella. Entonces aquí están ser y relación. Esas dos condiciones para poder hacer filosofía. Heidegger agarra, pum, corta su aproximación al ser y menosprecia la otra. Claro, habrá otras interpretaciones sobre Heidegger en toda su vasta obra que puedan cuestionar esto. Yo espero que en algún momento toparme con algo así, como para poder complejizar y ajustar tuercas en lo que estoy proponiendo. Después del siguiente paréntesis que voy a hacer aquí, vamos a retomar este punto, el que está al principio, en donde las condiciones que yo planteo como ser y relación han sido menospreciadas y han sido mal vistas. Voy a hacer un paréntesis para poder llegar ahí. Aquí está. Vamos a ver una propuesta que tiene Kentan Meyasu y que me parece que está causando bastante revuelo, pero necesita ser filtrado por la crítica. Yo soy de los que sostengo que una propuesta filosófica, la mayoría de las veces, para poder ser incluida en un plan de estudios, o para poder ser incluida en una propuesta mucho más profunda y sistemática, requiere quizá de décadas de maduración, de, ¿cómo se le llama esto? De fermentación, como para poder nosotros hacer crítica. Y aquí, bueno, lo traemos a colación precisamente para ir contribuyendo a esa fermentación de la propuesta de Meyasu. Y dice él, no hago metafísica, hago especulación. Y aclara, me refiero como metafísica a cualquier especulación que busca acceder a una modalidad más o menos extendida del principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente consiste, en su forma mínima, en una afirmación de que las cosas existentes tienen una razón necesaria de ser tal y como son y no de otra manera. Esto, ya saben, ¿no? Viene pues ya implícito en las propuestas filosóficas de toda la historia, pero completamente explícito en Leibniz. Es decir, resulta trivial deducir una necesidad metafísica de la factualidad de los hechos, porque estos son necesariamente contingentes. Siempre vamos a encontrar por ahí una razón suficiente, pero solo suficiente, no absoluta, no necesaria. No tendría caso meternos ahí porque siempre encontraremos un antecedente a lo que estamos proponiendo como especulación sobre los hechos, sobre la realidad misma. No ha terminado el paréntesis, de hecho es más extenso de lo que ustedes creen. Vamos a concentrarnos con este concepto, necesidad metafísica. ¿Qué es una necesidad metafísica para él, para Kentan Meyasu? Pues una hipótesis que, disfrazada de razón suficiente, legisla sobre todo lo demás para caer irremediablemente en la ilusión que critican el correlacionismo y la subjetualidad. ¿Qué significa esto? Que hacerse pasar por una necesidad para de ahí señalar lo que tenemos que pensar y admitir como si fuera un proceso deductivo a partir de una premisa general, todo lo demás. Ya incluso les decía yo, Nicolai Hartmann también advierte sobre esto y dice, se ha hecho ontología y metafísica, particularmente ontología, dice él, de puntos de partida que se apuntan como necesidades metafísicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, pues creer que todo es materia, o creer que todo se sujeta a lo presente, incluso creer que todo se puede sujetar a lo atómico o a lo substancial. A partir de esas advertencias que hace Nicolai Hartmann y que va a retomar sin mencionarlo Kentan Meyasu, se plantea que pues hay ahí un problema. De hecho, el problema también lo identifica North Alfred Whitehead cuando señala que existe una falacia de hipóstasis que nos hace transformar constantemente la historia de la filosofía, sus conceptos explicativos, hacia conceptos maestros que terminan por sustancializarse, ¿no? Y ahí ya empezamos con el sesgo a la hora de explicar y por lo tanto a la hora de aplicar enseñanzas filosóficas o
tesis filosóficas. Meillassoux entonces busca, en lugar de todo aquello, lo absoluto. Que prácticamente, ¿qué significa? Que refiere a una propiedad que es necesaria para todo ser. Una propiedad tal es absoluta en el sentido especulativo. Aquí Meillassoux va a desafiarnos, nos va a poner ahí un pequeño monstruito al que normalmente ya le habíamos empezado a sacar la vuelta a partir de Kant, cuando se habla de lo absoluto. Pero para él no lo va a hacer a un lado, de hecho lo va a traer a colación para poder enfrentar las propuestas kantianas y de David Hume también. ¿Por qué? Porque lo que está advirtiendo, como lo advirtió Nicolai Hartmann, es que existe un sesgo epistemológico aquí que nos dice qué podemos pensar y nada más. Y no qué puede haber más allá de ese pensamiento. Claro, siempre ha recibido críticas Kant, sobre todo por parte de las perspectivas, digamos, más tradicionales o históricas, ¿no? Pero le va a entrar y nos va a meter en un atolladero del cual espero ahorita tratar de transmitir cuál es la solución que yo encuentro. El paréntesis sigue. Tenemos todavía en puerta que he considerado que ser y relación siguen siendo ahí dos condiciones que no hemos podido pensar bien. Continúo. ¿Se acuerdan que les había comentado que yo estaba pensando en que podía yo aplicar la relación en cuanto a relación como una función metafísica? Leo. Por mi parte, creo tajantemente que Meillassoux sí hace metafísica porque encuentra una explicación que da sentido. Yo les había dicho que para mí metafísica tiene que ver con esto, con una explicación que da sentido. Ojo, no estoy entendiendo metafísica como la especulación de aquello que termina por plantear entidades abstractas que después se meten con calzador sobre la realidad, haciendo a un lado toda la diversidad o toda la posibilidad de realidades que no se ajusten a ella. Para mí eso no es, sino más bien una explicación que da sentido, que permite ver toda la pintura, pero es una explicación, no es la explicación. Para mí entonces Meillassoux, su propuesta apunta exactamente hacia el objetivo que Aristóteles buscaba. Aquí voy a empezar a hablar ya sobre esta lectura que hago sobre Aristóteles, a partir no nada más de la lectura de sus obras, sino del contraste con otras interpretaciones que se dan y otras propuestas metafísicas también. ¿Qué buscaba Aristóteles? Pues una explicación absoluta del ser de los entes, debido a que estos son contingentes. Pues prácticamente lo dice desde un principio cuando habla de la usía, cuando habla de lo que se va a traducir como sustancia, aquellas primeras que están ahí a la vista y que son prácticamente pues el equivalente, diríamos, al objeto, es decir, son contingentes, tienen extensión como expresión que habla de materia, ¿no? Materia física, de la que hablaban los modernos, extensión. La sustancia segunda, en este caso, no es una hipóstasis para Aristóteles, no cae para mí en el error que apunta Whitehead, ni tampoco en el error que apunta Meillassoux. No es una hipóstasis ni una extensión del principio de razón suficiente. La entiendo como una analogía que permite especular sobre lo absoluto de la realidad física. Es decir, esa misma analogía. En otras palabras, estoy encontrando que existe una función metafísica para poder pensar lo absoluto de la realidad física. Y eso absoluto, siguiendo a Meillassoux en su noción de absoluto, tiene que ver con la analogía. Y bueno, esto en todo caso no sería nada nuevo. Ojo con lo que viene. No se confunda la sistematicidad de Aristóteles, es decir, todo su aparato deductivo, con la pretensión de legislar a partir de una necesidad metafísica. Lo que Aristóteles pretende no es incurrir en trivialidad explicativa, que él pues llama primitivamente respetar el principio supremo de no contradicción. ¿Y por qué digo no incurrir en trivialidad explicativa? Porque pues prácticamente la realidad va a estar constantemente cuestionando el principio de no contradicción,
sobre todo ahora en estos últimos tiempos que lo vemos desde el estudio de las ciencias físicas. Y por qué no también de algunas otras que han estado ahí emergiendo. No confundamos ese punto, o al menos yo propongo no confundirlo, no mezclarlo así, ¿no? El concepto de que les estoy planteando eh, con la sistematicidad aristotélica. Vamos entonces a regresar al punto y para haber cerrado ese pequeño paréntesis, ser y relación. Ojo con lo que sigue. De hecho, hasta me atrevo a ponerlo ahí para que no se me olvide, lo pongo por escrito. Lo que pretendo es mostrar una metafísica. Ojo, cuestionamiento y explicación radical. Es decir, todo el tiempo estamos preguntando. Y la pregunta más importante que hacemos en metafísica siempre tiene que ver con qué es. ¿Qué es? Ese cuestionamiento permanente, constante, que es radical y que exige a su vez una explicación radical. Hasta el momento, lo que habíamos encontrado como cuestionamiento radical y como explicación radical era hablar del ser, planteado prácticamente como aquello a lo que de lo cual ya no podíamos pasar, ya no había más, ¿no? La relación, entonces, fíjense, es mostrar una metafísica, explicar, cuestionar y explicar sobre la relación que articula todo tipo de especulación materialista, como le llamaba Bellasú. No busco una contingencia necesaria, pero tal vez me aproxime a un principio de razón suficiente legislador. Y ahí es donde, bueno, admito que puede haber aquí algo, aunque no sea mi pretensión. ¿Qué razones determinan si la relación en cuanto relación es un principio de razón suficiente? ¿Qué me permite a mí plantearlo así? ¿Por qué lo veo así? ¿En qué momento yo incurriría en señalar que la relación en cuanto a relación es un principio de razón suficiente? Bueno, eso es lo que tenemos que problematizar. Es decir, aceptar que no tenemos en este momento una respuesta con la teoría que sabemos hasta el momento, o al menos lo que he alcanzado a leer, a cuestionar, a dialogar con mis colegas. Tenemos cierto tipo de conocimientos que no nos hemos metido del todo con este problema que se está planteando, al menos aquí, que yo les comparto, con el que me topé. Y esto es aristotélicamente el equivalente al asombro. Cuando Aristóteles plantea en su metafísica las famosas aporías, pues estas que significan pues no camino, no puedo continuar por donde voy, me asombra precisamente el que mi distinción racional como animal, esa distinción racional, el ejercicio de esa racionalidad no me permita seguir adelante frente a una racionalización de la realidad. No puedo, no avanzo, me topo con aporías. Bueno, pues justamente este asombro es el que a mí me llama la atención. ¿Qué razones, repito la pregunta, qué razones determinan si la relación en cuanto a relación es un principio de razón suficiente? Vamos a ver. Y esto, bueno, espérenme, les voy a decir lo que viene, la diapositiva que viene, va a empezar a plantear quizá mi propuesta más radical y más cuestionable de todas. Rásguense las vestiduras si quieren. Yo me las rasgué cuando lo pensé, pero dije, no, calma, vamos a ver hasta dónde llega, vamos a empujar este concepto a ver si resiste o de plano se cae. Vamos a ver. Ser. Fíjense, ser es lo más fácil de definir, nombrar y entender, también de explicar. Y ahí pues estoy diciéndole a Heidegger, por ejemplo, pues yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que la justificación que das al principio señala que no se había estado planteando esta simpleza. Se le plantea, no, es que no se puede nombrar, no, es que no lo puedo explicar, es que no lo puedo definir. Bueno, lo he señalado justamente al ser como un concepto de corte filosófico, pero también se le ha señalado como un verbo copulativo. Y ahí es donde empiezan a mezclarse las cosas, empezamos a cometer falacias de analogía, porque empezamos a mezclar creyendo que tienen estructuras similares. Y ese no es el punto. Ahora, aquí viene otra propuesta. Relación, que es el otro concepto que yo les planteaba, es lo más difícil de definir, nombrar, entender, también de explicar, aunque parezca que no, porque yo les diría, bueno, para poder entender qué es la relación, basta con que tenga dos entidades y se relacionan
pues de la mínima manera, una respecto a otra, una frente a la otra. Y si no están una frente a la otra, bueno, una con respecto a la otra por identificación o respeto de la identidad de cada una. Son dos. Y ya con eso hay una relación. Entonces, hago a un lado la relación y me concentro en las entidades. Y cuando quiero ver cómo influye una sobre la otra, entonces vuelvo a prestar atención a la relación, pero no en cuanto a relación, sino en cuanto a las variaciones que pueda tener una u otra entidad. Eh, entonces, con esas perspectivas hacemos a un lado la relación como problema, y me parece que estamos tirando pa'l monte, como dice el buen Mauricio Beuchot. Se le ha señalado, entonces les digo, pues también como un concepto, que es un accidente metafísico para Aristóteles, una palabra, ¿no?, que señala pues un enlace. Él le puede buscar un montón de eufemismos, un montón de sinónimos, enlace, vínculo, nodo, pues muchos, pues son bastantes. Pero ese no es el camino, buscarle ese tipo de sustitución de un concepto por otro. Me parece que es no estar entendiendo que ahí en la relación tenemos una aporía, una total y completa aporía. Entonces, si yo digo acá en la diapositiva anterior que el ser es lo más fácil y que la relación es lo más difícil, pues ¿qué propongo? ¿No? ¿Qué propongo yo? Acuérdense que estamos en el asunto de que estoy buscando hacer una explicación racional sobre una contingencia que se me va a presentar como, perdón, una contingencia no, sobre una propiedad aplicable a lo contingente que se va prácticamente a señalar como absoluta. Vamos a ver. Este concepto que es de los que están en griego, de los que utiliza Aristóteles, pues se ha traducido así como relación. En él, yo revisando el texto en griego, pues la expresión prostilla hace referencia a un orden, ¿no? Y básicamente se traduce también en inglés así. Se traduce como relación, como relativo. Pero, ojo, considero que están equivocados. Yo creo que lo correcto sería traducir la obra de Aristóteles, en este caso, y en lugar de decir que se trata de relación, que se trata de las siguientes expresiones: con orden a, ordenado, respecto de. Van a decir ustedes, pues es que es su relación. Claro, sí, pero el concepto de relación tiene otras implicaciones que no las tenía Aristóteles ahí a la mano, al menos no en la expresión prosti. Vamos a ver. Bueno, por cierto, antes de que lean esto que está aquí, me regreso al anterior. Notarán que voy a empezar a acudir a algunas estrategias filológicas para tratar de tener un poco más de cimiento en este procedimiento hermenéutico que estoy llevando a cabo como método. Vamos a ver. Prosti, es decir, todo ente está, y ahí esa expresión, autos, ente está, y se dice respecto de otro, o con orden a otro. Ahí se usa el prosti. Yo tengo una sospecha. El mundo, esto que conocemos como cosmos en griego y que significa orden, ¿no?, que todo está ordenado, que todo está una cosa respecto a otra, pues lo hace de manera genitiva, al menos para esta propuesta que está articulando Aristóteles, para la cual utiliza prosti como expresión. Genitivamente significaría que es A de B. Ustedes encontrarán o reconocerán aquí el germen de la propuesta aristotélica de la lógica incluso, ¿no?, de la división que hace y la agrupación y clasificación que hace de animales, de constituciones políticas, de las mismas estrellas, de las plantas, ¿no? Ahí viene el asunto. Ahora, con ello existen, claro, vínculos entre los entes con al menos un grado mínimo o máximo de proporción. Y voy a dividir esta expresión de proporción porque quiero que nos concentremos en el asunto de la porción. Va a tener bastante peso en lo que les voy a compartir en un momento más. Proporción
Por cierto, recuerden que proporción significa, bueno, se decía en griego como analogía, significa una razón. Ojo, una razón. En términos cuantitativos es una medida y en términos cualitativos es una especificación distintiva que sirve de enlace entre al menos dos entes ordenados. Dos entes, pues ahí, dos entes existentes que están identificados. Ojo con esto. Cuando digo cuantitativo, razón, en términos cuantitativos es una medida, es porque me sirve como punto de comparación para señalar, por ejemplo, una línea, un volumen, un tipo de magnitud. Pero cuando hablo de cualitativo, ¿qué tal lo que les voy a proponer? Aunque creo que ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad, Norma? Me voy a ir más rapidito. Voy a ir más rapidito. ¿Qué les estoy proponiendo? Acuérdense que especie, que era uno de los conceptos es uno de los conceptos que se da traducido a nuestro lenguaje, que viene de Platón y se utiliza mucho en Aristóteles, pues tiene que ver con aquella cualidad que reúne ciertas entidades porque tienen semejanza. Y en Aristóteles y en Platón, a esa semejanza se le veía como eidos o idea, y que tenía una alusión explícita a imagen. Entonces, yo veo teoréticamente una semejanza y empiezo a configurar una explicación al respecto que traduzco a conceptos y que de repente alguien entiende que esos conceptos podrían ser identificados como si fueran objetos. Ese es un error. Simplemente estoy tratando de explicar, dirían Platón, dirían Aristóteles, que existen semejanzas como imagen. Y a eso lo agrupo y le llamo especie. Entonces, una cualidad proviene del latín de qualc, es esa expresión prácticamente me está diciendo que hay un qué o un quién que está siendo señalado, es decir, una distinción que lo distingue de los demás, una especificación propia, una imagen propia que lo distingue. Entonces, la razón es una razón de medida o una razón cualitativa de especificación. Relación, entonces, me voy más rápido. El orden de relación, el concepto de relación proviene del latín y no significa con orden a. Eso es lo que les quería comentar. Tampoco significa A de B. Lo que significa es relato que A lleva a B. Y pongo lleva a enfáticamente, porque lo que importa aquí no es A ni es B, es el llevar. Es un relato. También esto significa que es un conocimiento que A soporta en B y lo hace permanentemente. La relación es tránsito de algo a otro algo reiteradamente. Se sostiene. Esa expresión es bien importante. Se sostiene. Vamos a ver. El problema hasta este momento. No existe un concepto en griego que sea traducción fiel de relatio. Parece ser. Parece ser. Y en el griego actual se dice esquesis a ese concepto de relación sentimental también, referencia, relevancia, incluso significa razón. El esquesis significa estado, condición, actitud, disposición. Fíjense todos los significados que tiene ese concepto en griego actual. Pero ese proviene pues del siguiente origen. Esquema, figura que hace alusión a líneas y sus enlaces geométricos. ¿Cómo reconozco una figura, por ejemplo, un triángulo? Pues precisamente por los enlaces, relaciones o vínculos entre tres líneas. Entonces, ¿ahí qué tengo? Si me planteo esto, pues un tipo de relación que no se decía prostí, sino que se decía esquema. Ojo, primera apuesta que hago entonces. El concepto griego más cercano al de relación, si lo queremos ver como explicativo o metafísicamente explicativo, es el de esquema. Pero Aristóteles decidió usar morfé como alternativa para hacer referencia directa a la cualidad de la sustancia primera. Sin embargo, este concepto tiene un problema. Esquema señala la disposición, esquesis
de un orden de entes, el cosmos que están viendo, que al guardar una prosti de A hacia B, una relación así, entre ellos consigue una figura que se sostiene gracias a la relación. Y con ello hace posible un nuevo ente. Si yo tengo 3 líneas y las pongo en esquesis para que se sostenga relación, un vínculo entre ellas, esas 3 líneas dejan de ser 3 líneas y se convierten ahora en un ente llamado triángulo. El problema es que Morfeo, que estaba utilizando Aristóteles, cruza la frontera del vínculo acto-potencia, generación-corrupción, lo que permite interpretarlo como carencia de movimiento. O sea, como si no tuviera contingencia el concepto de Morfeo, o las cosas a las que hace relación Morfeo no tuvieran contingencia, fueran estáticas. Aquí entonces se está confundiendo no contradicción con inmovilidad. Y lo que se hacen los analistas de Aristóteles es confundir esto. ¿Sí? Justamente cuando hay movilidad, no se está lastimando el principio de no contradicción. En realidad lo que se está lastimando es el principio, o más bien la idea de la inmovilidad. Y Aristóteles jamás, desde un principio, jamás nos dijo que iba a hablar de cosas inmóviles. Justamente usía, que significa originalmente parcela, pues es lo que se sostiene, lo que está ahí, pero sufre cambios. Pero sigue siendo parcela. ¿Sí? Se le puede sembrar lo que quieras, puedes poner cualquier casa, la puedes acortar o agrandar, le puedes poner piedras o quitarla, se puede inundar. Cualquier accidentalidad cabe dentro de una parcela, pero la parcela como parcela se sostiene. ¿Sí? Segunda apuesta. Vuelvo a apostar que todo nuevo ente es, fíjense ahí el concepto que estoy utilizando, es el verbo, porque una relación lo hizo posible. Llamamos ser a todo tipo de relación. Y esto lo estoy utilizando así, relación en el pleno sentido que estoy diciéndoles hace rato, como algo que se sostiene y permite algo nuevo. Eso es ser. Entonces, digamos que la identidad es un grado de actualización de una relación alcanzada. Mientras más alcanzada y se sostenga más esa relación, más actualizado tendrá ese grado y por lo tanto más identificable será, es decir, tendrá más identidad. Para fines así muy prácticos del lenguaje. Entonces yo les decía, estos dos conceptos son importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de identidad, me quiero referir a la esencia ya lograda o a la posibilidad de que sea algo. Llamamos esencia, entonces, al menos yo lo llamo así, al grado de relación que le permite configurar una identidad. Algo es ente cuando tiene una identidad porque ha conseguido una relación específica, cualitativa, que la distingue. Nótese que la relación específica es en realidad el rasgo que comparten o tienen. Ojo, esa expresión de tienen, ejón, otro tipo de enlace en griego. Así se entiende también. Tener es otro tipo de enlace, otro tipo de vínculo. Y bueno, ese rasgo que comparten o tienen, pues es básicamente un conjunto ordenado de entes, es decir, de especie, dentro de otro más grande llamado género. La posibilidad, entonces, es el grado de identificación o aparición de una relación en un ente. Entonces, cuando logramos configurar algo, podamos identificarlo, o ese, independientemente de un sujeto, se configura, se hace, adquiere un grado de esencia, un grado de sostenimiento de esa figura. Pero siempre tiene la posibilidad de que algo más se le relacione y genere un nuevo ente. Entonces, cuando queremos entender la realidad, lo hacemos con estas dos grandes clasificaciones. Asumimos que algo es, le decimos, ahí está, tiene identidad, y cuando creemos que le conocemos, decimos, ya sé qué es. Y cuando digo ya sé qué es identifico lo mínimo que debe tener para seguir siendo lo que es, y a eso es esencia en términos generales para la historia de la filosofía. Pero debo admitir que como es contingente y puede relacionarse con cualquier otra cosa, automáticamente ese sostenimiento de su relación inicial se puede modificar y aparecer un nuevo ente. ¿Qué grado de posibilidad tiene un ente de ser modificado? Eso es otra de las cosas que luego nos atrevemos a decir con bastante soberbia. Entonces, ¿qué propongo para poder aproximarse aquí? Pues una ontología de la multiplicidad múltiple. La esencia y la posibilidad únicamente son factibles
a partir de la ontología de las multiplicidades múltiples. Esa es mi propuesta, en realidad, que le entremos a partir de multiplicidades múltiples, y no a partir de un solo tipo de ente que legisle o que dictamine todo lo que tiene que hacerse. Bueno, aquí yo les iba a poner una lectura, pero ya me extendí de más, ya estoy llegando a los 50 minutos. Entonces, pues bueno, yo todavía no respondo esta pregunta, ¿verdad? Por eso luego me gusta que me inviten para que me den retroalimentación. ¿Qué razones determinan si la relación en cuanto a relación es un principio de razón suficiente? Con esto que yo les expuse, estoy planteando que la relación pueda ser suficiente para explicar el resto de cosas y todo se tiene que sujetar a eso. Ese es mi gran problema. No quiero hacerla de legislador, pero no puedo evitar preguntarlo, ¿no? No puedo evitarlo. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Y pues estoy aquí voy a quitar su servicio. Estoy aquí, voy a quitar la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Ahorita vamos a dar espacio para las preguntas y las respuestas. Sí, adelante, gracias, con confianza. Y si no hay, pues no hay problema tampoco, ahí platicamos lo que quieran. Sí, pues ojalá, pues podemos ampliar un poquito un detalle que me llamó mucho la atención acerca de la esencia, ¿no? Lo que es realmente la esencia. Hay 2 o 3 puntos ahí que lo capté muy bien y me gustó mucho, ¿no? Como dice Aristóteles, ¿no? En su lógica filosófica es cuando habla del ser en cuanto a cero, o sea, cuando se forma una esencia, todos los pasos que tiene que llegar, pues para llegar a lo que es, lo que realmente es, ¿no? La piedra, el líquido, la piedra, lo clásico de él, ¿no? Líquido, piedra, sensible hasta llegar a hombre, ¿no? Todos los pasos que tiene que llevar en una línea, ¿verdad? De subordinación lógica, ¿no? Para poder llegar al ser en cuanto a ser. Por eso yo pienso que allí me abrió un paréntesis donde decía, cuando hablaba de la ontología, de la multiplicidad múltiple, que hablaba de eso, entonces quiere decir que en todo eso se puede manejar también en diferentes situaciones, en esa línea de subordinación lógica. Sí, claro. Yo coincido con eso. Es que aquí otro problema que no puse, pero es el hecho de que está muy cercano el fantasma del relativismo, ¿no? Muy cercano. Y justamente la multiplicidad múltiple me parece que me brinda un escape, porque se abren opciones, no precisamente a partir de un solo punto que sirva de comparación y luego otro, sino de mundos completos, ¿no? Ontologías completas que sean congruentes, no triviales y que estén sujetas al contraste mismo con la realidad. Sí, muy como para pensarse y entrar de lleno a esto, esa es la verdad, y sabe que me atrapó, 2 o 3 puntos me atraparon ahí. Otra de las preguntas, espero que mientras, sí. para cederle la palabra. Sí, hay dos manos. Hay levantadas. 2 manitas, perdón, sí. Entonces voy a pasarla, disculpen. Vamos viendo, ¿a quién tenemos aquí? El profesor Francisco y luego el profesor Juan Izaguirre. Muy bien, adelante, profesor Francisco. Hola, profesor Cisneros, me da mucho gusto conocerlo. Gracias. Podemos decir que en persona, ¿no? Sí. Fíjese que te voy a decir cómo me siento ahorita. Espero que no sea muy vulgar la comparación. Nuestras madres solían matar gallinas agarrándolas de la cabeza y dándoles vuelta, ¿no? Tatahuila. Así me siento como gallina con esa tatahuila, profesor, después de escucharlo 50 minutos. Me parece muy provocadora, efectivamente, su plática. No estamos acostumbrados a este nivel de abstracción. Es muy alentadora, sin embargo, requiere
pues no nada más escucharlo, sino repasar, como si estuviéramos leyendo un libro, repasar las afirmaciones y las tesis que maneja. El primer problema o palabra que subrayé fue esencia. Hay muchas palabras que no se definen porque se supone que, bueno, significan lo que significan y vamos a continuar, ¿no? En ese camino, pues, está también la palabra de relación, que es, como ya se explicó, ¿no? Dificilísima de explicar. Por allí vi la alegoría a la espada de Damocles. Con esa espada de Damocles me pregunté si se quería decir algo parecido a navaja de Occam o no. Pues tal vez, sí, no lo había pensado de esa manera. Yo creo que no se quiso meter en más broncas Heidegger, a pesar de que argumenta mucho, a pesar de que lo hace bastante, y muy claro en muchos de sus parágrafos, sobre todo en Ser y Tiempo. Pero de inicio me da la impresión de que rompe ese nudo, ya después todo roto lo empieza a ver, y, mira, estaba hecho de esta y esta otra manera. Eso es lo que a mí no me agrada del todo, porque hace a un lado algunos detalles que aquí estaba planteando yo, ¿no? Justamente. Ok, profesor. Pues mira, yo quisiera cada párrafo, cada renglón, repasarlo, de veras, porque lo que quiero primero es entender, ¿no? Entender para poder hacer preguntas que tengan sentido. Uh-huh. Con lo último que se termina, con lo último que terminas es la ontología de las multiplicidades múltiples. Yo quisiera que, como es algo así como una conclusión, esa búsqueda, que nos la ampliaras un poquito. Claro, en términos generales estoy apelando a las propuestas que hacen dos filósofos en concreto. Uno de ellos es Cornelius Castoriadis y el otro es Alain Badiou. La tesis que tengo pues justamente los vincula y encuentra puntos en común ahí cuando hablan de multiplicidades múltiples. En pocas palabras, no asumen que exista una entidad primordial. Especulan que existen muchísimas más entidades que no tampoco sabemos si son primordiales o no, y que vienen a trastocar o a cuestionar permanentemente los procesos racionales que utilizamos para dar cuenta de ellas. Entonces, mientras más abierto tengamos el criterio para poder para poder aceptar esta multiplicidad, no nada más como un conjunto de entidades numéricamente distinguibles, sino incluso esencialmente múltiples en sí mismas, con mayor facilidad podremos reconstruir propuestas explicativas que den sentido a ello. Más o menos ahí, tratando de resumirlo, profesor, va por ahí lo que yo planteo. Sí, profesor. Y otra última cuestión muy breve. En cuanto a casi todo lo que existe es materia. Bueno, la ciencia no afirma eso, sino que lo que afirma es que todo es materia y energía y que son transmutables, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si fuera de eso pudiera existir otra cosa. En este caso, ¿qué afirman? Pues es que aquí, sí, ese es el detalle, que con los instrumentos epistemológicos que tenemos hasta el momento, podemos identificar que justamente la energía se nos presenta de manera material, y en otras ocasiones sin criterios para poder esa energía asumirla como cuestión material, como cuestión extensa. Todavía no vamos más allá. Yo creo que lo único que hemos logrado en todo caso es la mera propuesta, hipótesis que pudieran rayar en más allá de cosas no comprobables o no contrastables. Y al menos, por ejemplo, Kentin Mayasu no se quiere salir de esa línea.
no lo quiere hacer. A mí me parece que hay otras propuestas, como por ejemplo Cornelius Castoriadis, que sí lo hacen, pero más vinculado con el asunto histórico-social. Se va por otro rumbo. Yo no sabría muy bien qué comentarle. Hasta el momento lo que sí sé es que cuando se intenta separar una subpartícula, esta no se deja y no da chance, no da permiso al vacío. Ni ningún bosón, ningún quark se están dejando, y cuando logran vislumbrar la posibilidad de separar uno, aparecen otros, ¿no? Más multiplicidades. Gracias, profesor. Sí, a usted, gracias por Vale. sus comentarios, gracias. Muy bien. Tenemos también otro participante. ¿Quién? No lo veo bien, que cambié de El máquina. doctor Juan Izaguirre. Adelante, profesor. Muchas gracias. Buenas para todos, para todas. Pido de entrada una disculpa. Traté de prender la cámara, pero tengo problemas de conectividad. Entonces, pues me voy a quedar así como los estudiantes que usan ese tipo de situaciones para justificar otras incógnitas, ¿no? Entonces, bueno, espero que con el micrófono no se altere demasiado mi comunicación con ustedes. Bueno, pues muchas gracias al doctor Cisneros por haber aceptado esta participación tan nutritiva para el seminario. Voy a hacer una pregunta. Tengo muchas inquietudes, doctor, pero voy a hacer una primera intervención, a ver si logro recuperar. Venía yo en camino de la universidad a la casa cuando empezó su conferencia, y entonces me voy a arriesgar a hacer interpretaciones o reconstrucciones de lo que escuché, de parte de lo que escuché, y en ese trayecto hizo usted una advertencia que me parece que no tiene solo un alcance organizativo. Tampoco creo que lo haya hecho con esa mirada, y que es una primera cuestión que me gustaría solicitarle, a ver si es posible que amplíe, respecto a la idea de que la filosofía es no solo contenido, sino también método. Porque, repito, me parece que no es solo una cuestión de alcance organizativo, sino que tiene implícitamente, incluso para el tema del argumento que usted desarrolla con el respecto a la relación. Entonces, me gustaría empezar por allí. Si hay oportunidad de otros temas, me gustaría empezar por allí. ¿Qué quiere decir que la filosofía no es solo contenido, sino también método? Si es que estoy haciendo una reconstrucción adecuada de lo que alcancé a escuchar, repito. Sí, claro. Sí, empiezo por esa premisa porque, bueno, parte de la lectura que les tenía yo ahí pendientes, les puedo pasar el artículo aquí por el chat, el link del artículo, tiene que ver con que a la hora en la que estamos reconstruyendo una propuesta filosófica, pensando o haciendo algún cuestionamiento filosófico, en lo que menos pensamos es en la relación en cuanto a relación que está implicada en lo que estamos haciendo. De repente sí le prestamos atención a la conexión lógica entre una premisa y otra. También de repente a la deducción o inferencia que hacemos cuando vamos concluyendo nuestras ideas, y procuramos en muchas ocasiones no incurrir en falacias, pero le estamos prestando suficiente atención a esos contenidos, a esas proposiciones o tesis, pero no tanto a la relación misma que las hace posibles como conjunto, como sistema. No digo sistema como algo acabado, sino como un sistema explicativo que uno va dando. Entonces, un detalle que yo lo explico de esta manera, que me parece que es captable por la mayoría. En una ocasión, una profesora estaba platicando conmigo, una profesora que es de sociología, de la disciplina sociológica, y decía que estaba ella muy sorprendida porque había encontrado en autoras y autores, pues que se habían convertido en filósofas o filósofos,
conforme pasaba el tiempo. Y le pregunté por qué y me fue enumerando pues las tesis o propuestas que hacían. Evidentemente tenían un contenido y un calado filosófico bastante evidente. Sin embargo, no habían llegado ahí digamos que por el método filosófico, ni de la dialéctica, ni de la hermenéutica, ni de la fenomenología, ni tampoco de la analítica, que son las 4 propuestas que me parece que son estrictamente filosóficas. Habían llegado ahí por un ejercicio reflexivo que no nos comparten, pero que sí tienen como basamento datos, hechos, estadísticas u otras consideraciones de corte sociológico, antropológico, etc. Entonces, lo mismo pasa con algunas propuestas científicas. Hay calados filosóficos, pero no precisamente construidos como filosofía. Entonces, lo que yo sostengo aquí es que si vamos a ocuparnos, por ejemplo, de algo bastante problemático como la relación en cuanto a relación o al ser en cuanto ser, un punto importante al que le tenemos que prestar atención es a la relación que nos permite conjuntar todo eso como propuesta. Y esa relación está muy clara en los 4 métodos que les estoy comentando. Podremos tener algunas variaciones y divergencias respecto a si eso no es un método propiamente filosófico o no, si hay otro, o si son muchos, o si deben ser menos, pero por lo pronto, asumiendo que existieran cierta cantidad de métodos, estos son métodos porque identifican la relación que genera un problema y la relación que lo va desentrañando para explicarlo. Entonces, a eso es a lo que me refiero, profesor. Gracias. Y bueno, no, si me permiten, podré hacer una segunda pregunta y con eso dejo espacio ya para las demás personas. Adelante, maestro, adelante. Bueno, precisamente, doctor Cisneros, en relación con la propuesta sobre las multiplicidades múltiples, a mí me resuena con esa propuesta el pensamiento complejo de Morán. Sí. ¿Hay alguna referencia o relación explícita en su trabajo a esa alternativa de pensamiento, digamos? Claro, lo encuentran en 3 lugares por lo pronto. En el artículo el link que les voy a pasar, en un breve texto que se llama Filosofía del Pensamiento Complejo de Edgar Morin. Lo publicamos acá en el Centro de Estudios Humanísticos. Y la tesis doctoral que se publicó con el título de Ingeniería Filosófica. Es más claro el asunto en el librito de la Filosofía del Pensamiento Complejo. Es una aproximación muy breve. Originalmente era mi tesis de licenciatura. Después la adapté, actualicé algunas referencias, pero es breve, no es un texto extenso, que también les puedo pasar. El link es de acceso libre, en un formato virtual. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes, gracias. A ver, tenemos otro participante, Jesús Gutiérrez Córdoba. Adelante. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Claro. Sí. Adelante. Okay. A ver, para retomarlo, estos puntos clave están en la ontología de la multiplicidad múltiple. Ok. Y luego la pregunta de qué razones determinan si la relación, en cuanto a relación como principio de razón suficiente, ¿no? Estoy pensando precisamente en el artículo, ¿no?, de usted, titulado como la presentación, como la conferencia. Estoy pensando en esta separación que se hace entre ontología y gnosiología. Cómo nos estamos relacionando con sujeto-objeto, ¿no?, de todas estas cuestiones. Mientras estaba leyendo el artículo, caí en cuenta en esta noción precisamente que menciona, ¿no?, la coexistencia. Como esta cuestión de que los entes, no solamente objetos, sino los entes por sí mismos,
están coexistiendo en un espacio, ¿no? Y entonces, como coexisten, ahí entonces ya se puede empezar a pensar en una ontología. O sea, las cosas que están ahí. Cosas que están ahí que me van a permitir a mí tener una facultad de conocer, ¿no? Al final de cuentas. Y no tal cual la relación tradicional por la cual nosotros operamos generalmente en Occidente, que es el de a partir de mi facultad de conocer, entonces entiendo el ser, ¿no? De ese ente que está ahí. Ahí es donde yo me quedo como patinando porque identifico como una dirección perceptual, si podría llamarlo así, una dirección perceptual. Entonces, si hay una dirección perceptual, es decir, si conozco porque existe la cosa y no conozco tal cual la cosa primero, entonces ahí me entra una duda en esta cuestión de coexistencia y correlación. ¿Podría explicar la diferencia entre coexistencia y correlación? Parto a la primera pregunta. Porque si estamos hablando de coexistencia de entes, si yo soy un ente que está coexistiendo con todo esto, y entonces podemos incluso considerar a Morán, ¿no? En todo esto de la complejidad. Ahí está la segunda pregunta, no estoy coexistiendo con el resto de entes que forman la realidad. Por lo tanto, mi relación en cuanto a relación con esos otros no supondrá en algún punto una regresión a una perspectiva nociológica, porque yo estoy coexistiendo y mi relación en cuanto a relación con los otros, con los entes, pues de alguna forma sería parte de la operación, ¿no? De coexistir. Y ahí, pues, a final de cuentas, ¿cómo podríamos evitar esa regresión, ¿no? A una perspectiva antropológica. Epistemológica o nociológica. Ajá. ¿Cómo podríamos romper con eso? Intuitivamente yo digo, bueno, lo que podemos hacer es asumir que mi facultad de conocer surge porque los objetos tienen ciertas características, ciertas porciones, ciertas propiedades que me permiten a mí percibir, ¿no? Pero ahí, ¿cómo podríamos romper con esa regresión a la perspectiva gnoseológica? Bueno, es que creo que no se rompe, creo que se da. Por ejemplo, si partimos de la perspectiva de Edgar Morin, dice que tienes que considerar ambas, ¿no? Sí. No hay un concepto maestro, no hay una fórmula, simplemente se están dando ambas realidades y pues tienes que convivir con ellas porque están coexistiendo o están parasitándose una con la otra. Desde la perspectiva de Nicolai Hartmann es un poquito más tajante él, señala lo mismo, esta misma idea, pero él dice mínimo lo que te estoy pidiendo es que tengas bien identificado en qué momento se hace ontología y en qué momento se hace nociología o teoría del conocimiento. Porque conforme va avanzando uno en los textos de Nicolai Hartmann, se hace notar que no es posible desprenderse de la condición cognitiva. Pero sí tenemos que tener en cuenta justamente que existen características o propiedades de los entes que no se sujetan a lo que nosotros estamos planteando como criterios de clasificación o de vinculación entre ellos o con nosotros. A partir de esta toma de conciencia es de que yo digo, bueno, pues lo primero que considero como punto de partida es que más allá de cualquier criterio de clasificación, entendimiento, identificación o exclusión, más allá de todo eso, hay una realidad tan múltiple que lo que puedo decir por lo pronto es que es múltiple ella misma, ¿no? Y ahí, justamente, el primer criterio que utilizo para referirme a ella es la coexistencia, porque es lo primerito que me es evidente. El concepto de correlación, que yo no lo usé en un primer inicio porque quería dejar por completo explícito la noción de existencia, por eso acudí al coexistencia. El concepto de correlación
lo vinculo más, le acepto la propuesta a Quentin Meillassoux, que señala que lo correlativo tiene que ver con la postura kantiana de que solo existen las cosas con relación a un sujeto que las piensa. Entonces haríamos esa distinción entre la coexistencia como para señalar explícitamente el existir como primer condición para asumir una ontología, y la otra, la de la correlación, que hace vínculo a un sujeto cognoscente como primera condición para dar cuenta de esa existencia que se está presentando en un primer instante. Espero haber sido claro, espero que te haga sentido lo que te estoy diciendo, porque pues sí, no es fácil así sintetizar todo eso, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, justamente, por eso me surgió la segunda pregunta. Si yo estoy coexistiendo con el resto de entes que forman la realidad, ¿no será mi correlación de alguna forma una manera de coexistencia? Uh-huh. Sí, justamente el ser humano coexiste correlativamente. Y entonces regresaríamos a la gnoseología ahí. Sí, pero ya al menos tenemos muy, muy claro que el punto de partida no es nociológico. Uh-huh. Ok. Entonces sería nada más como desprenderse del razonamiento unívoco. Ándale. Pero ¿cómo nos quedaríamos en la... Es que hay un detalle, hasta el momento todavía no tenemos la plena seguridad de si algunas otras manifestaciones humanas, más allá de lo que entendemos por racionalidad occidental, todavía no tenemos tan claro si estas nos permiten acercarnos a otras propiedades de la multiplicidad múltiple original, o si encontraremos con el paso del tiempo y gracias a la tecnología, o gracias a sabe Dios qué otra cosa, la posibilidad de relacionarnos con otra cosa para dar cuenta de las esencias de lo que está ahí en un grado aproximado. Entonces, digo, de momento, por lo pronto, y reconociendo que somos contingentes y que la realidad se nos presenta como contingente, tenemos estos criterios. Saber que pueden aparecer otros es parte de la propuesta ontológica. Ok, gracias. Muy bien. Yo creo que tenemos algún pendiente aquí. Doctor, aquí tenemos otra pregunta, ¿no? Sí. Norma. Sí, gracias, Rita. Bueno, mi pregunta es muy, muy rápida y no sé si va a ser muy, muy ingenua o muy atrevida, no sé, pero yo quería preguntar porque no sé si es conciliable, pues, pero qué tan conciliable es o qué tanto se ha considerado dentro de esta propuesta de la ontología de la multiplicidad múltiple, estos planteamientos de las estructuras rizomáticas. ¿Es conciliable o no sirve para sostenerla? Esa es mi pregunta. Sí, de hecho, por ahí empieza Quentin Meillassoux, justamente, con problematizar la propuesta del rizoma en Gilles Deleuze. A Badiou, su maestro, no le agrada mucho esta propuesta, este acercamiento, porque Badiou trae ahí un pleito casado con Deleuze, pero Quentin Meillassoux sí la retoma. Y me parece que un punto importante, más o menos en la segunda sección de la ontología de Hartmann, está haciendo alusión a las estructuras rizomáticas, pero no les llama así. Pero solo es una mera alusión que podemos captar precisamente porque conocemos a Deleuze. Entonces yo creo que sí podemos traer eso a colación para, ahora sí que haciéndole caso a Edgar Morin, complejizar todavía mucho más una posible explicación que nos dé más sentido. Y eso es a lo que yo voy con todo este tipo de exposiciones y de escritos o de charlas, que lo que estamos tratando de hacer es dar una explicación mucho más panorámica que nos esté permitiendo dar sentido. Y cuando hacemos eso, de repente empezamos a acuñar conceptos o metaconceptos que nos sintetizan todo un entendimiento bastante complejo de la realidad.
Eso para mí es hacer metafísica. No es nada más hablar de la sustancia, nada más hablar de la esencia, de Dios o de cualquier otra cosa de ese tipo, sino de aportar explicaciones que den sentido, porque estamos viendo muchas más cosas que no se estaban viendo o desde un punto de vista biológico, o desde un punto de vista histórico, o desde un punto de vista físico, etcétera. Yo creo que sí se puede. Muchas gracias, profesor. Sí, justamente ahorita qué bueno que menciona lo biológico, porque yo estaba ya pensando en, bueno, mi especialidad pues no es la filosofía, ¿no? Entonces yo ya estaba pensando en salirme de lo estrictamente filosófico, pensando en esta pregunta de qué razones determinan si la relación, en cuanto a relación, es un principio de razón suficiente. Pensando en la pregunta, decía yo, bueno, es que esto de relación en cuanto a relación, sí me hace mucho sentido cuando nos vamos, por ejemplo, a estas preguntas tan vigentes de qué es lo humano, ¿no? Y que sigue siendo, no quiero decir válido, sigue siendo funcional, por decirlo así, pensar todavía en lo humano como algo que se va haciendo culturalmente, ¿no? Y sé que es muy polémico, pero todavía lo humano es aquello que identificamos como en el sentido de que se va formando, ¿no? Dentro de una cultura y que en relación con los otros precisamente este ser humano se va haciendo tal, ¿no? En esas relaciones y en ese aprendizaje. Entonces, por eso también me fui a lo de la estructura rizomática. Bueno, más bien porque empecé a pensar primero en la cuestión del devenir, ¿no? Entonces decía yo, bueno, me hace sentido Claro. la relación en cuanto a relación, porque a lo mejor hay un ser esencial, pero que podría yo, por practicidad, si se puede decir eso, determinar como incognoscible y quedarme con esta noción de que lo que es ser va a ir cambiando y se va a ir formando en ese trayecto, ¿no? Retomando un poco los términos que usted nos planteaba. Sí, estoy totalmente de acuerdo que ahí entra esa discusión. Por ejemplo, si lo quisiéramos aterrizar mucho el tema del aborto, para mí debe empezar identificando con claridad a qué tipo de relación nos estamos haciendo referencia, al tipo de relación moral, al tipo de relación afectiva, al tipo de relación biológica, al tipo de relación legal, qué tipo de relación, porque luego empezamos a hablar discursos distintos, creyendo que entendemos todo lo mismo por ciertos conceptos o ciertas realidades, pero la verdad es que estamos abordándolo, ¿cómo se dice? Privilegiando un tipo de relación al que no le estamos prestando atención porque no creemos que es lo importante. Creemos que lo importante es ese contenido o ese objeto, pero no la relación que lo hace posible, ¿no? Ni la relación que hace posible que lo entendamos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que podemos ahí meter al... Por eso me preocupa que sea un principio de razón suficiente para cualquier otra cosa, porque tampoco quiero decir pues, que ya, que ahí está todo, que a partir de ahí podamos pensar el resto. No, o sea, a mí me preocupa esto, lo planteo como una aporia para mí mismo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muchas A ti. gracias. Muy bien. Tenemos a Maribel. Adelante, Maribel. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, pues primero que nada, pues felicitarlo al doctor por su conferencia y darle las gracias Gracias. por este tema tan interesante y un poco pues es que es muy provocativo y sí deja así como muchas preguntas y lo que comenta Norma y Jesús dan camino para cuestionarse más cosas, pues no son. Yo tengo una duda, bueno, dos dudas. Es que me hizo mucho ruido eso porque yo había entendido que la relación, aunque sea difícil de definir, es lo que como que nos permite acceder o tratar de definir a un ente, pues, ¿no? De identificarlo, pues, de verlo así como que tiene una identidad, porque siempre, pues, que vamos a definir algo, lo que sea, o sea, un objeto, una persona, siempre es en relación a lo que es o no es, o a otro objeto o otra persona. Entonces, por eso se me hizo como extraño eso que dijera que era lo más fácil de definir. Bueno, a lo mejor en el sentido de que lo identificas, pues no dices, ahí está, existe. A lo mejor en ese sentido, pues no, de que sea sencillo. Pero si es la relación la que lo permite identificar o definir y esta no es sencilla, pues entonces no
no entiendo cómo puede ser sencillo definir lo que es el ser. Y la segunda pregunta es si la ontología de la multiplicidad múltiple es una propuesta así metodológica en sí para acceder pues a lo que sería la esencia, pues, o para comprender que pues la esencia va a estar así transformándose, pues, ¿no? Y va a crear otro tipo de relaciones, ¿no? De diferentes objetos o seres. Y si esta ontología, quería saber si es la lógica gamma que mencionaba. Si es lo mismo o es otra propuesta. Serían esas dos dudas nada más. Gracias. Sí, gracias. Gracias a ti, Maribel. Cuando señalo que el ser es lo más fácil es porque habíamos estado creyendo que como no tiene un punto de referencia, pues no tenemos de dónde agarrarnos, de dónde sostener una afirmación que hagamos tajante, porque tampoco se trata de un objeto. El detalle es que cuando expresamos ser de cualquier cosa, estamos haciendo alusión a una serie de condiciones previas que lo determinan. Es tan simple como eso, pero el problema entonces se voltea y ya la bronca ya no es ese ser, sino justamente qué condiciones y cómo se dieron esas condiciones, cómo se relacionaron entre sí. Y cuando nos damos cuenta que el pegote o el vínculo para que algo sea, exige como punto de partida al menos tener dos entidades, pierde contenido y nos concentramos o en una entidad o en la otra, pero ese vínculo perdió contenido. Entonces le sucede lo mismo que lo que le asignábamos al ser. ¿A qué lo agarro? A la relación de qué la sostengo, como para que pueda enunciarla. Porque cuando lo quiero hacer, irremediablemente me sujeto a un ente y ya no a la relación misma, ¿no? Entonces, esa es la bronca. Pero de otra manera, nosotros, por ejemplo, cuando decimos yo aquí tengo una botella de agua, pues el ser de esto es que tenga ciertas características físicas, geométricas, un contenido, que esté en un lugar, etcétera. Es un conjunto de cosas relacionadas entre sí. Eso es su ser. Así de fácil, ¿no? Ya cuando queremos decir, es que debe tener esta y esta y esta, sí o sí, si no, no es, entonces estamos aventándonos el tiro de querer señalar su esencia como algo básico, indispensable, ¿no? Y ahí es donde luego nos falla porque lo vemos desde una perspectiva nada más desde un punto de vista. Y ahí es donde acudimos y se nos deja venir el famoso relativismo. Pero precisamente para tratar de sacarle la vuelta a eso, no ser trivial y no perder bola a la hora de pegarle al balón, parto de la ontología de las multiplicidades múltiples, no como metodología, sino como punto de partida admitido, para luego aplicar las estrategias de identificación de relaciones. Y la lógica gamma de la que hablo tanto en el libro de la ingeniería filosófica como en otro articulito que anda por ahí más breve, y en el artículo de las morismas de Bracho, a lo que me quiero referir es que tengamos un instrumento que pueda vincular toda la especulación ontológica con toda la verificación de datos o toda la verificación de hechos. Porque luego hacemos esos enlaces, esas relaciones entre una afirmación muy abstracta y un hecho o un dato, pero no hemos validado ese vínculo, precisamente. Entonces, la lógica gamma lo que busca es eso, tratar de aportar elementos que nos puedan dar un poco más de confiabilidad y decir, lo que estoy asumiendo especulativamente, metafísicamente, tiene un traslado de su estructura, o sea, vincula una relación, tiene un traslado hacia un hecho para poder yo dar cuenta de ese hecho, poder explicarlo, y esa relación se sostiene, ¿sí? Ese vínculo se sostiene de tal manera que yo lo puedo replicar y que otros pueden verlo y seguir ese camino. Desde luego que la propuesta de la lógica gamma está en plena construcción, seguramente le encontraré muchos asegúnes y muchos peros, pero pues no es una tarea de unos meses ni de unos cuantos años, es una tarea mucho más extensa que se ve interrumpida por las labores
lo administrativo y la docencia y casa y todo eso, ¿no? Ustedes ya saben todo eso. Espero haberte respondido, Maribel. Sí, claro que sí, muchas gracias. Muy bien. No sé si tengamos otro participante. No veo. Disculpe que cambié de máquina, hicimos un traslado de máquina y ando un poco preocupada. El Tengo doctor Juan Izaguirre, ay, perdón, Rita. Perdón. Sí, No ok, sé, perdón. no sé si levantó la mano o se quedó de la vez anterior. Sí. Es lo que le digo, es lo que traigo, es mi problema con esta maquinita. No, sí la he levantado nuevamente. Ah, ok, bien. Okay. Adelante. Adelante. Bueno, la disposición del doctor y el tiempo, bueno, entiendo que tenemos un poco de tiempo todavía, ¿no? Así que voy a aprovechar. Doctor, esta, voy a decir, reformulación del concepto de relación en la que se reinterpreta como A lleva a B, que me parece muy atractiva por la referencia al movimiento, me genera o me trae reminiscencias de otros modelos filosóficos que hacen referencia no necesariamente al concepto de relación en los términos ni bajo el procedimiento en que usted lo plantea aquí, pero sí hacen referencia al movimiento como área, digamos, del ser, como espacio del ser. Estoy pensando, por ejemplo, en la dialéctica de Hegel, aunque ciertamente no sé si en el caso suyo el modelo quedaría completo, no lo planteo usted así, pero no sé si quedaría completo con A lleva a B y B regresa a A. En fin, también pienso, por ejemplo, en el modelo de la dúplice unicidad de Sloterdijk, que bajo otros términos también expresa una noción de movimiento a partir de la relación entre la madre y el feto, por ejemplo, o incluso previamente entre el feto y digamos, se me fue el término de la bolsa, digamos, en la que crece el feto, y que Sloterdijk lo postula como un otro, placenta, que también constituye al ser. Gracias, Norma. Sí, en la relación del feto con la placenta, que también en la interpretación de Sloterdijk constituye un otro que es parte del ser. Y por último, pensaría también en el principio que Rolando García, bajo los postulados piagetianos, reformula como el principio de reorganización estructural, en el que también hay, en este caso, para explicar el conocimiento como un mecanismo en el que las estructuras cognitivas oscilan de un punto a otro y regresan en una, pues como lo dice el principio, en una reorganización estructural permanente, lo que explica cómo las estructuras cognitivas se están modificando en un movimiento perpetuo. Entonces, bueno, nada más, no es ningún cuestionamiento ni ninguna pregunta, es simplemente, digamos, compartir con ustedes las reminiscencias que el planteamiento que usted hace me genera. Sí, gracias. Estoy de acuerdo. Es que en parte por eso tiene que ver mi temor, por eso hago la pregunta, porque de repente empiezo a encontrar, ya todo quizás sesgado el asunto para mí, empiezo a encontrar que cada propuesta filosófica se estaba concentrando en la relación que hacía posible algo, pero no estaban enunciándolo, ¿no? Y terminaban dejar de prestar atención a esa relación para concentrarse en un nuevo objeto que se había identificado o que se había desestructurado y lo habían encontrado por ahí prácticamente arqueológicamente, ¿no? Entonces yo decía, pues es que lo que te permitió llegar ahí, lo que te permitió plantear esa hipótesis o esa tesis, pues es el haber encontrado una relación a la que no le prestaste la suficiente atención, ¿no? O sea, no la valoraste como relación.
Y yo, por ejemplo, pienso en la permutabilidad de la matemática. Pues justamente la permutabilidad es la que permite identificar el movimiento de los objetos en un plano cartesiano y con ello señalar una ecuación diferencial, ¿no? Es justamente eso, trasladar algo con sus características hacia otra situación y otra condición posible para adaptarse a unas nuevas relaciones. Entonces, planteándolo así, por ejemplo, en el caso de Hegel, yo diría que A lleva a B, pero B ya no regresa a A. A lleva a B y B se tiene que aguantar con A ahí. Entonces ya están ahí las dos, ya no pueden regresar a ninguna. Entonces, entre las dos, buscan otra, un C, por ejemplo, para decir, ahí te vamos, ¿no? Entonces, ahí están constantemente llevándose estructuras. Por eso, para mí, una aportación importante de Aristóteles es la analogía, porque identifica porciones, que esas porciones son las que me van a mí a permitir compararlas con otras y luego establecer un vínculo que lleve esa porción como criterio de medida o especificación hacia otra realidad. Entonces, mientras más encontremos que hay correspondencia entre una porción y otra, con sus estructuras respectivas, más precisa es la analogía. Y mientras menos compatible sea la porción de medida o el criterio de identificación o la realidad a la que estamos aludiendo, mientras menos compatibilidad tenga con otra, menos factible será que se sostenga ese vínculo. Y entonces la analogía o la comparación o la explicación será más débil. Como le digo, como dice Mauricio Pichot, va a estar tirando más pa'l monte que para el objetivo, ¿no? Ok, muchas gracias. A ustedes. Muy bien. A ver, tenemos más. Creo que no. No, ya no hay manos alzadas. No, ya no hay manita alzada, no. Es que voy a hacer un pequeño paréntesis en todo esto. Doctor, qué barbaridad, me tiene sorprendida. Para entrar a esta materia tendríamos que, son tantas las cosas que me dejó, ¿cómo le podría decir? Inconclusa a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque es retomar a lo que estuve escuchando y aparte pues haber centrado con esa lógica que manejaban los de los clásicos, con lo de Aristóteles. Es muy curioso porque yo tenía unas ciertas confusiones, ¿verdad?, en cuanto a las definiciones que manejaba este señor Aristóteles, ¿no?, en cuanto a lo que era un concepto y lo que era precisamente un término. ¿Cuál era la diferencia entre un concepto y un término? Porque si nos manejamos en un concepto, pues estamos manejando la representación mental, dice, de un objeto, ¿verdad? Así de simple, pues, así de simple. Y el término tiene lo mismo, ¿sí? Uno lo piensa, uno lo escribe o lo habla, ¿no? O sea, de todas maneras, pues. Entonces, no sé si estaba comentando si podía ser algún sinónimo o uno contiene al otro o cómo se especifica, maestro, ahí. Yo tengo dudas porque cuando veo los silogismos también, cuando he visto silogismos categóricos, eso de estar entrando con los términos medios y todo eso, pues como no lo había captado como usted explicó en su programación, ¿no? Cuando hablaba de la lógica filosófica, ¿no? Empecé a ver ciertos detallitos que yo no había mirado, fíjense. Me abrió cierto paréntesis porque yo manejo la lógica, pero la lógica esta, ¿no? La filosófica de Aristóteles, pero en ese sentido, en vez de ¿cómo explicarlo? Pero uno lo hace ya más mecánico, pues no lo está haciendo de una manera ya, ahora sí, ¿cómo podríamos decir? De una forma, pues ya, ¿cuál es la palabra que puedo decir? Ya interiorizarse, pues, en esto, profundizarlo más, ¿no? Y sí, me llamó mucho la atención, voy a profundizar un poquito, voy a tratar de estudiar un poco más esto, me voy a basar en ciertos detalles, lo que usted maneja, hasta cierto punto me ha ayudado, fíjese. Gracias. No, pues gracias. Sí. Gracias por sus palabras. Es que una vez escuché de un profesor que decía que es que lo importante en filosofía muchas veces no es ir al grano, sino es andar por las ramas, porque justamente andar por las ramas permite traer a colación un montón de otras situaciones o
o perspectivas que terminan por ayudarnos a entender por qué un término puede ser sustituido por otro término. Porque si nada más lo agarramos así, y consultamos diccionario y pum, pum, podemos estar entendiendo cosas distintas. Y lo peor, solamente estaríamos replicando como estrategia técnica un procedimiento para poder asumir que estamos dando a entender lo que queremos, cuando el haberlo extendido nos va a permitir tener toda la complejidad a la mano para decir, ok, sí, por estas razones y estas otras, sí es factible sustituir un término por otro, aplicar un eufemismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí es explicar, ¿no? Agarrar, desentrañar, poner sobre la mesa y lo hacemos dialéctica, hermenéutica, fenomenológica o analíticamente. Y luego lo reconstruimos de la misma manera con cualquiera de estas metodologías, que son un cuidado bastante riguroso de las relaciones entre sus propias premisas, ¿no? Sus propias vivencias. Bueno, pues va por ahí. Va por ahí. Muy bien. Adelante, Jesús. Gracias. Me quedo todavía, podría ahondar en esta cuestión de la analogía. Con este rollo de la coexistencia y demás, entiendo, ¿no?, que ontológicamente hablando, que los entes coexistan, de alguna manera va a derivar, ¿no?, en esta necesidad de encontrar propiedades y demás. Parto de esto de la analogía. La secuencia lógica que me tiene ahorita como un poco por las ramas es la analogía, absoluto, y esta cuestión de las preguntas. En el artículo dice que para incursionar en esta cuestión de las especulaciones, la analogía, entendida como mediación, porque se construye a partir de las relaciones que se van identificando en la medida en que el acto de preguntar sobrepasa los límites de la teoría del conocimiento. Entiendo, ¿no?, que el acto de preguntar en ese caso, en ese contexto, derivaría en esa cuestión de absoluto, no, supongo. Pero eso, para tratar de entender todavía un poquito más, la analogía, ¿podría andar en ella? En eso? Sí, claro. Ahí en el artículo hay un ejemplo al teorema de Tales. Y tiene una intención. Cuando queremos entender una nueva realidad, aproximarnos a una nueva realidad, admitir una nueva realidad, o nosotros ser una nueva realidad, algo diferente, pues no lo hacemos de la nada, lo hacemos a partir de condiciones previas, ¿no? Y estas condiciones previas manejan unidades o criterios mínimos o conceptos mínimos de sentido, es decir, entidades. La entidad que yo asumo, por ejemplo, para entender la línea, no me permitía ver más allá de la línea cuando ésta se unía con otras dos para formar un triángulo. Y este problema, que no me permitía el criterio de la línea entender algo más allá, no surgió de entrada nada más por un asunto de mera especulación, o de mera observación teorética. Surgió prácticamente porque pues el asunto estaba en que tenía que saber cómo tratar, cómo relacionarme con mi vecino campesino, entre los egipcios, entre los mesopotámicos o entre los griegos. Precisamente porque lo que estaba por debajo de mi parcela, ¿sí?, que le llamaban ellos hipotenusa, lo que estaba por debajo de mi parcela es mi usía, y allá había otra usía. Yo tenía que entender cómo me vinculaba con ella, qué le correspondía según lo que yo tenía. Y los criterios que me habían permitido demarcar ese terreno, esa usía, a partir de piedras, por ponerlo por un ejemplo, con la propiedad de Hermes de transmitir o comunicar un mensaje, de aquí a aquí es mío, de ahí para allá es lo que está por debajo de lo mío, y no por debajo ni inferior en categoría, sino hacia allá. Yo tenía que cambiar de
percepción de la realidad. La multiplicidad múltiple que daba o hacía posibles las líneas no permitía eso, tenía que pensar de otra manera. Cuadrados, ¿sí? En forma de cuadrados. Y a partir de la semejanza, de las relaciones semejantes entre las porciones que hacen la línea, para hablar de las relaciones de los cuadrados, es que yo formulo una ecuación. Y esa ecuación es la que va a servir de puente, de traslado, fíjense, de interfase, de traducción, o en pocas palabras, de analogía, porque es proporción, una porción con otra porción comparadas. Pues eso es prácticamente el instrumento que expresa en resumidas palabras que hay algo relacionado, ¿no? Hay algo relacionado. Y lo que yo tengo en mi usía, en mi parcela, lo traslado a la otra para entender la otra, ¿sí? Entonces, la proporción es que yo pongo delante de la otra persona o de la otra realidad, pongo mi porción que hace, que corresponde con mi multiplicidad ontológica. Y al ponerla ahí a dialogar de frente a la otra realidad, la otra se empata y automáticamente se genera este vínculo que hemos llamado relación. Entonces, para mí, justamente en la lógica, por ejemplo, que señalaba ahorita la profesora, en segundos analíticos, Aristóteles es muy claro, y en tópicos también, lo más importante de toda la lógica es encontrar el punto medio, porque el punto medio es justamente lo que permite vincular dos cosas. Y ahí estamos aplicando el criterio analógico. Eso es más o menos así como yo lo estoy planteando. Espero que lo que te comenté ahorita te haya respondido lo que estás tú ahí preguntando, ¿verdad? Sí, al final de cuentas, ¿no? La proporción implicaría una relación. Claro. Sí, está en un punto medio. Ok, muchas gracias. Tengo muchas más cosas, pero por cuestión de tiempo y demás, no las puedo exteriorizar por el momento, pero muchas gracias. Claro. Quedó un poquitín de tiempo, podemos hacer otra preguntita. Nomás quería comentarles que les quería pasar aquí el link del artículo y del libro, pero creo que no tengo abierta la opción de chat. Igual y se lo puedo pasar a Norma Beatriz por WhatsApp, si gustan. Por ahí les hago llegar esos enlaces. Sí, por favor. Perdón. Sí, nada más así como para algo más así como más superficial. ¿Cómo podríamos conciliar? Sé que en el artículo menciona ahí estas cuestiones ontológicas por las cuales hace una relación entre hermenéutica analógica y nuevo realismo. Pero ¿cómo podríamos conciliar o justificar lo del concepto absoluto? Sé que es metafísico, pero tengo entendido que en nuevo realismo buscan una explicación de realidad a partir de una pura ontología, ¿no? Sin incorrer en lo metafísico. ¿Cómo podríamos hacer una conciliación ahí entre ellos dos? Bueno, porque de entrada me parece que estoy entendiendo por metafísica algo distinto a ellos. Por eso traté de hacer énfasis al inicio, de que para mí la metafísica es una explicación radical y no precisamente el abordaje exclusivo de conceptos o metaconceptos. Para eso se dedica la ética, la axiología, la epistemología, la teoría del conocimiento. Pero para abordarlos todos ellos y que nos hagan sentido en una unidad explicativa, pues para mí eso es metafísica. Me parece que la filosofía primera, cuando intentó entender la realidad misma, fue encontrando elementos que explicaban el por qué era pertinente abordar un tipo de realidad acotada a una conceptualización muy, muy identificable y hasta de uso cotidiano. Usía, ¿no? Terreno para fines prácticos, que se tradujo por aquello que permanece, sustancia, ¿no? Y que en algunas ocasiones el mismo Aristóteles refiere como ente o como sujeto. ¿Por qué? Pues porque es justamente eso que está permaneciendo y que me permite vincularlo con otras cosas. Entonces, cuando ves todo ese panorama,
Y dices, bueno, pues sí, habló de ontología, habló de sustancia, habló de ente. Bueno, cuando te metes exclusivamente con esos puntos, es ontología. Pero cuando le das todo el hilo conductor y explicativo a toda esa manera de preguntar e irnos respondiendo, es una actividad metafísica, ¿no? Bueno, es que esa es la propuesta que estoy haciendo en relación a cómo la entiendo la metafísica, ¿no? Sí, sí, entiendo. Por esta cuestión de esencia y demás, ¿no? El juntar esencias en los entes. Muy bien. Gracias. Sí, a ti. Pero Maribel. Maribel. Es que me quedé pensando que si este punto de partida, en términos de la metafísica como una relación absoluta, también se puede ver no solo en términos ontológicos, sino también porque como es una forma de acceder, sino como en términos también como un paradigma epistemológico, pues porque no solo es definir o ser conscientes que está ahí el ente, sino también cómo acercarse a definir ese ente, ¿no? O acceder a ese ente, pues, ¿no? En términos de esencia. Entonces nos llevaría como a ese paradigma epistemológico, ¿no? De cómo conocemos la realidad, ¿no? Cómo la definimos. ¿Podría ser? Sí, yo coincido. Es que mira, justamente este tipo de actividades, cuando se van concentrando con un tipo de relación, podemos decir que nos estamos aproximando a un ejercicio epistemológico, o cuando le prestamos atención a otro tipo de relación, estamos haciendo un ejercicio ético. Cuando le prestamos a otra atención explicativa, así como lo entiendo la metafísica, a otro tipo de relación, estamos haciendo una aproximación estética, etcétera, etcétera, ¿no? A eso me refiero. Prácticamente cuando Emmanuel Kant propone su crítica de la razón pura, lo que hace es tratar de explicar cómo se vinculan las cosas dentro del ámbito del conocimiento, y con ello funda, no funda, termina por darle el último apellido a lo que se empezó con los primeros griegos, ¿no? Como teoría del conocimiento, y que cuando se especifica más en el asunto, más particularizado de la validez o certeza de los conocimientos científicos, empezamos a hablar de epistemología, ya no nada más en términos generales de teoría del conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que por eso dije en un principio, esta actitud de preguntar con radicalidad, de explicar con radicalidad algo que me dé sentido, cuando lo empiezo a ver así y lo concentro en algo que forma parte de mi problemática particular en el mundo, o hago ética, o hago estética, o hago axiología, o hago lógica, o hago alguna otra disciplina filosófica, ¿no? Bueno, a lo mejor ya estoy desvariando mucho, ahí disculpen. No, para nada. Para nada, para nada. Yo nomás que me quedo con una duda, y hablando de analogía, como lo hablaba Jesús, es algo la analogía de los famosos conceptos trascendentales, ¿no? Que el ser es el único lazo que une y todo eso, ¿no? Estuve leyendo acerca de eso hace unos días precisamente, y sí maneja algo, ¿cómo podríamos decirlo nosotros? Que sí une hasta los conceptos subordinados, sí habla del concepto trascendental, también habla de la la multiplicidad también habla, ¿no? El concepto ser, ¿no? En cuanto a la cuestión analógica, ¿no? Que maneja Aristóteles, ¿no? Y de ahí se resumen 2, 3 cositas que estuve leyendo. Tal vez, como le dije, soy muy ignorante en algunas cosas, pero me ha ayudado a leer un poco más de la lógica, ¿no? La lógica es difícil, la comprensión de la lógica, ¿eh? Para mí se me ha hecho un poco difícil el entendimiento, ¿no? Sí, pues es que la lógica es de respeto. Ya una vez que le agarra a uno la onda, se hace algo muy obvio, pero por lo pronto, de entrada, sí es algo complicadita. Es muy celosa, la descuida uno tantito, igual que el inglés, y ya se nos olvidaron fórmulas y procedimientos. Sí, es verdad, eso tenemos un pendiente aquí.
No, no hay solicitudes. Bueno, si no tenemos algo pendiente, podemos dar por cerrada nuestra sesión. Adelante. Yo creo que sí, ¿verdad? Pues bueno, doctor, pues muchísimas gracias por su intervención, de veras. Está pues tratando también de preguntar, pues, ¿no? Nos faltó más tiempo, sinceramente. De veras que sí nos da gusto. Gracias. Y de veras que sí lo felicito. Gracias. Por su grado de veras académico y por su historial, de veras, me tiene usted sorprendida, sinceramente me tiene sorprendida. No, al contrario, gracias. Muy, muy agradecido de que me hayan invitado y de compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo, muchachos, próximamente en la siguiente sesión. Pues muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Chao. Hasta luego. Gracias, Bye, doctor gracias. Augusto. Gracias Igualmente. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.